Bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos. Bienvenidos a este seminario web de FBS para principiantes. En esta ocasión sobre la técnica de entender el sistema de flujo, que es una de las claves principales de las velas japonesas. Esto es un detallazo para los principiantes. Mi nombre es Tibisay Ramos Medina, soy analista de mercados financieros para FBS en español. Ante todo, vamos a verificar audio y video y agradecería que puedan confirmarme si los presentes pueden escucharme bien, pueden ver bien mi pantalla para dar inicio. Tienen a su disposición dos chats, uno que dice preguntas y respuestas y otro que dice chatear. Por favor, concentren todas las comunicaciones en aquel que dice chatear. Bien, ¿pueden escucharme? Veo que todavía no escriben. Sí, ya, vale, me escuchan. Muy bien, muchas gracias por su confirmación. Perfecto. Bien, el sistema de flujo es, digamos, una teoría de mi mentor J.H. Grand Gerard en tendencias FX, voy a compartirla en este momento. Es la forma más sencilla de entender el lenguaje de las velas japonesas y entender, si se quiere, todos estos patrones que escribió este autor del libro de las velas japonesas, Nison, pero desde una perspectiva más de trader. Nison era un periodista, no era trader, ni era analista de mercado. Sin embargo, pues hizo un gran trabajo al hacer una recopilación de los patrones observados en los mercados financieros. No obstante, a partir de este sistema, pues lo que voy a hacer es explicar de forma muy sencilla en qué consiste el flujo de las velas japonesas y entender de dónde vienen cada uno de los patrones, de forma que no sea necesario memorizar ningún patrón de velas japonesas, sino entender qué es lo que está diciendo el flujo de las velas a partir de ellos. Voy a dejar el chat abierto, voy a abordar todas sus preguntas al final de la presentación, en caso de que algo no haya quedado claro o deseen alguna ampliación sobre algún tema adicional. Bien, dejo la cámara afuera. Bien, lo primero que hay que entender es que las velas japonesas son parte de todo el análisis técnico, de distintas técnicas de análisis técnico, pero es la base del análisis técnico en el lenguaje del precio, cuando estamos analizando un mercado en base a la acción del precio. No solamente se trata de soportes y resistencias, sino también de las velas japonesas. En general, el lenguaje del precio lo que busca es determinar en qué circunstancia de mercado se encuentra determinado instrumento financiero que estamos analizando para poder establecer que, qué tipo de... alguien me está escribiendo que no escucha, que no me puede escuchar. Si la mayoría me está escuchando. Disculpen nuevamente la interrupción por este tema del sonido. Sí, me están confirmando varios ya que sí se escucha. En general, cuando me ha tocado a mí participar en otros seminarios web, pues siempre toca activar el audio del teléfono. Bien, continúo. Entonces, el tema del lenguaje del precio es lo que, de la acción del precio, el análisis de la acción del precio es lo que nos permite determinar en qué momento del ciclo del precio estamos cuando estamos analizando un gráfico. Y eso lo hacemos a través de líneas de tendencia, soportes y resistencias, velas en general, y todo eso forma parte de una metodología en general que permite el seguimiento de las tendencias, tratando de identificar cuándo nos encontramos en un rango de distribución, que generalmente es en la parte superior, cuando el precio ha culminado un movimiento ascendente y luego comienza una nueva tendencia bajista, genera nuevamente un rango de acumulación y a partir de los rompimientos de líneas y todo esto es que comienzan nuevos movimientos tendenciales. Entonces, las velas japonesas son parte de este engranaje de análisis del lenguaje del precio porque además de los rompimientos de líneas también nos permite identificar de forma anticipada cuando
una tendencia se está agotando, cuando estamos dentro de un rango que ya lo que está buscando es acumular órdenes o distribuir para iniciar un nuevo movimiento tendencial. Entonces, dicho esto, también es necesario tener muy claro qué son las velas japonesas y qué es lo que hay que considerar cuando se observan estas velas japonesas. Una pregunta muy habitual que hacen en los mensajes de las redes sociales, sobre todo los principiantes, es la comprensión de las velas. Si cuando aparecen velas rojas hay que comprar o hay que vender, y no se trata necesariamente de cuando aparecen las velas o cuando no se trata necesariamente de esto, de solo la aparición de las velas, sino comprender primero cuál es la posición de las velas, qué es lo que nos está diciendo. En general, dependiendo de los colores que elijamos en nuestro gráfico, siempre es preferible elegir el color verde para velas alcistas, y entenderemos que una vela alcista siempre tiene su apertura en la parte inferior y su cierre en la parte superior, de allí su nombre alcista, mínimos y máximos, y de forma contraria en una vela bajista, su apertura siempre está en la parte superior y su cierre en la parte inferior. En general, no todas las velas van a coincidir exactamente con estos precios una después de la otra, porque siempre hay brechas, incluso en las aperturas de días. Esto, pues, no hay mucho que los traders minoristas podamos hacer con eso, simplemente, pues, continuar observando el flujo de las velas y unir visualmente las brechas con la continuación del movimiento que ha dejado esa brecha, no complicarse la vida con el tema de las brechas. No obstante, para cualquier persona que quiera entender un poco el tema de las brechas, básicamente las brechas después siempre son cubiertas por el mercado, o sea, siempre son cubiertas en movimientos opuestos a los que generaron esas brechas. De modo que siempre vamos a observar que hay pequeñas brechas entre una vela y otra. No siempre todas las brechas van una perfecta sucesión una de otra, porque hay importantes movimientos en el mercado detrás de todo este flujo de operaciones. Hay intermediarios, hay las instituciones que proporcionan la liquidez y en general toda esta cantidad de entes participando, pues afectan el movimiento del mercado en general. Entonces, no nos vamos a meter con estos pormenores, simplemente es importante entender de que el movimiento del mercado jamás lo vas a observar en ningún broker y en ningún instrumento lo vas a observar con movimientos de apertura y cierre perfectos con una vela detrás de otra. No siempre esto ocurre. Entonces, después, una vez que se entiende dónde abre una vela, o sea, cuando una vela alcista abre, en general siempre busca primero su mínimo y luego continúa el desplazamiento. Esto pues varía muchísimo, pero sí es importante antes de proseguir para entender el flujo que para los principiantes quede clarísimo dónde abre una vela alcista, dónde cierra y dónde abre y dónde cierra una vela bajista. Esto tiene que estar muy claro para todas las personas que están aprendiendo lenguaje de velas. Otro de los criterios importantísimos a considerar y es una forma muy práctica de analizar las velas japonesas, simplemente observando la posición de su cuerpo en relación al punto medio de esa vela. Hay 4 criterios muy sencillos. Como vemos, pues en el punto clave, estoy desplazando constantemente la ventanita de los comentarios. Bien. Bien, el punto clave, como indica la lámina, el precio de cierre de la vela y su posición relativa al punto mínimo y máximo del cuerpo de la vela. Estos 4 pequeños esquemas resultan tan sencillos, pero tan importantes al mismo tiempo para entender cómo, para observar y entender lo que está ocurriendo en un gráfico y poder determinar puntos de agotamiento en un movimiento tendencial. Cuando observamos velas como estas,
Estos, para algunas personas que ya han visto anteriormente patrones de velas, pues entenderemos que los doji, y que los veremos en la lámina siguiente, son puntos, son velas donde hay indecisión en el mercado, si se quiere, y donde el mercado cierra eh, en el mismo nivel en el que abrió. En general, es importante considerar en dónde se ubica el cierre de esas velas. En general, si observamos que hay una línea punteada en el medio de estas velas, en el medio, en el medio, en el medio, y cuando tenemos unas velas con poco cuerpo y unas mechas largas, esto ya nos está indicando que hay agotamiento, especialmente en el caso, vamos a ver, un agotamiento del lado hacia donde apuntan las mechas. Cuando hay largas mechas, hay agotamiento de ese sentido. Si observamos largas mechas hacia abajo, es porque hay agotamiento de los osos de ese instrumento. Los osos son todos los traders, los operadores que han introducido operaciones de ventas en un instrumento financiero. Entonces, cuando hay un aumento o observamos que hay muchas mechas en el sentido de la tendencia o del movimiento dominante, que en este caso podría considerarse que es bajista, indica que ha habido un aumento de un volumen de presión contraria, generando que las velas cierren por encima de la mitad de su cuerpo. Entonces, visualmente, cuando existen alrededor de 2 o 3 velas juntas, incluso la vela, el doji solo ya nos puede estar indicando un agotamiento, pero necesita, pues digamos, la confirmación. Pero cuando observamos que hay alrededor de 2 velas, 2 o más velas juntas, que tienen largas mechas inferiores y su cuerpo está por encima de la mitad de su, la apertura y su cierre está por encima de la mitad de su cuerpo, podemos entender que hay un agotamiento de un movimiento bajista y nos está indicando que hay reversión al alza. Estas largas mechas indican un aumento de volumen contrario. En el mercado Forex no se acostumbra a analizar el volumen porque el indicador de volumen no es representativo de la totalidad del mercado. Por esa razón, no se analiza el indicador de volumen. No obstante, cuando observas unas velas con estas características, esto indica que ya hay debilidad del movimiento dominante. Entonces, de forma contraria, cuando observamos que hay velas cuya apertura y cierre están por debajo de la mitad de su cuerpo y generalmente vemos largas mechas superiores, esto suele ocurrir al final de movimientos alcistas y cuando aumenta el volumen de órdenes contrarias. Entonces va dejando estas largas mechas. Y por supuesto, esto es señal de agotamiento de fuerza alcista. Estos son velas de agotamiento, velas pequeñas, velas doji ya muestran indecisión, hay mechas mayor entrada de órdenes contrarias que está dejando esto. Esto es lo que nos está diciendo todas estas velas. ¿Qué ocurre cuando vemos velas con cuerpos dominantes, que son coherentes con la tendencia o el movimiento que viene teniendo ese instrumento? Entonces, esas velas nos indican que el movimiento continúa. Y esto es un ejemplo. Observen el cierre de la vela en relación a su punto mínimo y a su punto medio, como lo estamos observando acá, muestra fuerza y continuación. Y igualmente lo vemos en el sentido bajista. Entonces, claros estos criterios, 4 patrones muy sencillos. Hay un quinto patrón que son los doji, ya los vamos a ver, pero teniendo en cuenta estos 4 patrones muy sencillos, ya vamos aclarando un poco las ideas sobre qué entender en las velas japonesas sin necesidad de memorizar patrones. Agotamiento, continuidad. Los dojis, por su parte, como vimos en
En los patrones de agotamiento también nos están indicando que hay indecisión en el mercado, apertura y cierre en los mismos niveles, hay indecisión, especialmente cuando la apertura y el cierre está en la parte media del cuerpo de la vela. Cuando observamos también una vela como esta, que se le llama Dragonfly, entonces vemos que hay una mayor presión contraria, a pesar de que muestra igualmente indecisión, pero hay mayor presión a evitar que el movimiento continúe. Estas velas suelen aparecer pues, al final de movimientos alcistas que indican que hay cambio. Igualmente final de movimientos bajistas, que hay cambios también, movimientos alcistas, sobre todo cuando quedan, especialmente esto, a final de movimientos bajistas que quedan estas largas mechas y esto al final de movimientos alcistas que simula una tumba, que es la traducción inglesa de esta palabra, y justamente también nos indica agotamiento. Entonces, a partir de la consideración de esos criterios, entonces nos vamos a entender de forma muy, muy práctica el tema del sistema de flujo. Es una metodología de análisis, como ya les indicaba anteriormente, que lo que nos va a ayudar es a comprender qué es lo que están diciendo las velas, qué es lo que están diciendo las velas sin aprender ni un solo patrón. Si comenzamos de izquierda a derecha, las velas nos va a permitir determinar cuál es el flujo imperante, que es pues la vela que va teniendo la mayor importancia. Imaginen que estos tres primeros cuadros que están aquí no se han generado y estamos apenas comenzando a observar el gráfico a partir de esto, a partir de estas primeras velas que tenemos a mano izquierda. Cuando observamos esta primera vela bajista, tenemos que han cubierto completamente las velas anteriores y tiene muchísima fuerza bajista. Se considera que hay un flujo imperante bajista. Para poder entrar en venta, digamos, siguiendo esta secuencia, siempre se busca que el precio retroceda para buscar un mejor precio de entrada en venta. En principio siempre es así. De modo que estamos observando esto en gráficos diarios, ¿ok? Cada una de estas velas representa un día. Este día, el flujo imperante indicó que hay mayor fuerza bajista. El resto, este día que sigue, se muestra una vela verde. Y como esa vela verde está dentro del cuerpo de la vela anterior, no cambia el flujo, es simplemente un retroceso. El flujo imperante sigue siendo bajista. Continúa el día siguiente, hay una fuerte vela alcista, pero se mantiene dentro del cuerpo de la vela bajista de hace 2 días. El flujo sigue siendo bajista. Tenemos una tercera vela que está dentro todavía del cuerpo de la grande. El flujo sigue siendo bajista, a pesar de que ya revierte, digamos, las fuerzas compradoras del día anterior, de los 2 días anteriores, pero principalmente parte de la fuerza compradora del día anterior. Pero todo este escenario que está aquí nos indica que el flujo es bajista. ¿Por qué? Porque tenemos una vela que domina ese flujo. Posteriormente tenemos una cuarta vela que apenas si cierra un poco por debajo o igual que que el cierre de la primera vela. Por lo tanto, podemos decir que todavía estamos con velas internas, estamos analizando velas internas y el flujo se mantiene bajista. No es sino hasta que se produce un nuevo cierre por debajo de la última vela imperante que podemos entender que el flujo imperante cambia a una nueva vela y se mantiene bajista. De modo que mientras las cotizaciones se mantengan dentro del cuerpo de esa vela y no superen su máximo en términos de cierre de vela, nos mantenemos bajistas. Aquí observamos que hay indecisión en el mercado en doji, pero el mercado se mantiene dentro del flujo de esa misma vela. Igualmente, el día siguiente, a pesar de la mecha, a pesar de que se produjo
un movimiento temporal alcista que superara este, pero aún así la vela cerró dentro del cuerpo de la anterior. Y así con las otras dos velas, todas velas internas. Esto hace que se mantenga el flujo imperante bajista hasta que no se produzca un cierre por arriba. Continuamos, se produce una nueva vela y rompe el mínimo de esa vela. ¿Esto qué quiere decir? Que continuamos dentro de un flujo bajista y el flujo imperante pasa a una nueva vela. ¿Ok? Esto lo que nos dice es que este movimiento tendencial se mantiene bajista. Debido a que el flujo imperante pasa a esta vela, nos mantendremos en venta mientras el máximo, o por lo menos en la apertura de la vela del flujo imperante, no se ha roto. Y no se ha roto con un nuevo cierre por arriba de él. Entonces, ¿esto qué significa desde el punto de vista práctico y operativo? Que mientras nos mantendremos dentro de un flujo bajista, todas las oportunidades que vamos a buscar serán en retrocesos en continuación bajista. Entonces, aquí mismo, en los días siguientes, tendremos una vela de doji que no cierra, ni abre ni cierra fuera del cuerpo de la vela, pero tenemos posteriormente una nueva vela bajista que desplaza el flujo imperante a una vela más y nos mantenemos en venta. Tenemos dos velas más internas los días subsiguientes. Y aquí, observen que se produce una vela alcista que cierra por arriba de la última vela que llevaba el flujo imperante. Esto significa que se ha producido un quiebre de este flujo y ha cambiado el flujo alcista. En este momento, entonces, se puede comenzar a considerar una corrección incluso más prolongada. Nunca vas a saber cuál es la distancia o hasta dónde podría llegar. En general, siempre las referencias están de acuerdo a los niveles de precios anteriores, máximos o mínimos de precios anteriores. De hecho, pueden observar que los máximos alcanzados en esa corrección alcanzaron los máximos o las aperturas anteriores. Siempre se busca repasar, digamos, los niveles históricos en donde ha estado el precio anteriormente a corto plazo. De modo que ahí entendemos que el flujo ha cambiado, hay un cambio de flujo alcista y posteriormente el flujo imperante pasa a esta pequeña vela que abre y cierra por arriba de la grande. De modo que el flujo imperante dominante lo lleva a esta vela pequeñita que rápidamente es desplazada y cambia a un nuevo flujo bajista cuando se produce un cierre por debajo de su apertura. No voy a hablar en este momento de ningún tipo de patrón porque es importante que observen a qué se debe este cambio de flujo. Este cambio de flujo se debe a que ha habido un cierre por debajo de de esa apertura. Este cambio que hay acá indica continuación bajista. Cualquier persona que esté analizando un gráfico diario y observe este cierre por debajo de esta vela entenderá que sus oportunidades en los días o en el día sucesivo después de observar estos dos, si estamos en este día, entenderá que las oportunidades están en cualquier retroceso que se produzca este día para introducir órdenes en venta, porque el flujo dominante, el flujo imperante es bajista. Tenemos seguidamente varias velas internas dentro de este primer cambio. Esto indica que esos días el par se mantuvo consolidado, pero se mantuvo por debajo de la apertura que generó el cambio imperante. Por lo tanto, mientras no se produzca una ruptura de esto, se mantienen las ventas. Aquí, seguidamente, hay un nuevo cambio de flujo, pero el flujo imperante sigue siendo bajista, simplemente que cambia el flujo a otra vela. Y así sucesivamente, cada vez que se produce el rompimiento de los cierres y la apertura, el flujo es desplazado. Mientras las velas se mantengan dentro del cuerpo de las velas de la vela que mantiene el flujo imperante, son velas internas.
que solamente indican que puede haber agotamiento de esos momentos, pero no hay cambio hasta que no hay rompimiento de sus máximos o de sus mínimos. Y así, de esa forma, podemos considerar cuando estamos analizando un gráfico diario cuál es el flujo en el que vamos a operar ese día o cuál es la idea principal que vamos a operar ese día basándonos especialmente en la observación del flujo imperante de los días anteriores. Esa es una forma sencilla de analizar el mercado sin complicarse y posteriormente esas oportunidades de entrada la vas a ubicar en gráficos más pequeños, pero entendiendo lo que te está diciendo las velas, sobre todo en gráficos diarios, que son, digamos, más representativas del comportamiento del mercado. Entonces, esto es básicamente la teoría de flujo de tendencias FX de J.H. Grand Gerard, que permite entender cuándo estamos ante un cambio de flujo, ante la continuación de tendencia, y por supuesto cuando vemos largas mechas bajistas ante el posible agotamiento de ese movimiento bajista de forma temporal o permanente, dependiendo el comportamiento de los días sucesivos. Es poco probable que podamos analizar, predecir que se pueda venir un cambio de tendencia a largo plazo, porque con esto no se está tratando de predecir el mercado, se está tratando de entender lo que el mercado te está diciendo en el momento actual y que te permite actuar en el momento actual. De esa forma, y tomando en cuenta la teoría del flujo, podemos entender de dónde vienen estos patrones tradicionales que todo el mundo se aprende de memoria. Y allí entendemos que cuando hablamos del famoso patrón envolvente alcista, ahora voy a mencionar 3 o 4 patrones que son relevantes, que realmente nos puede indicar que hay reversión en el mercado y que son los más relevantes sin necesidad de aprenderse toda la lista de patrones del libro de Nison, y que al mismo tiempo explican o reflejan lo que acabo de explicarles en la teoría del flujo, el flujo de las velas japonesas. Cuando hablamos del envolvente alcista, si analizamos de acuerdo a la teoría del flujo, observamos que tenemos una sucesión de velas bajistas con un cambio de flujo imperante bajista, pero posteriormente el flujo cambia con esta vela cuando cierra por arriba de la última vela bajista. Esto representa reversión porque está cerrando por arriba de la apertura del día anterior. De allí es que se entiende que puede haber una reversión porque hay un cambio de flujo. Y generalmente, ¿por qué decimos que siempre todos los patrones necesitan una confirmación? Porque este cambio de flujo necesita más órdenes compradoras que indiquen que sí, que por lo menos un día más vamos a continuar en compra. Y en general, luego el patrón de confirmación también tiene un nombre que se le llama las 3 velas exteriores alcistas, y justamente confirma el cambio de flujo a alcista. Todo esto representa el mismo sistema de flujo, pero el cambio el flujo imperante de bajista a alcista. Este caso lo vemos acá. Si vemos el ejemplo acá, estamos viendo el famoso patrón envolvente. Aquí es verdad que estamos observando un movimiento tendencial alcista de acuerdo a una secuencia de altos y bajos cada vez más bajos. De modo que lo que nos interesa saber es que si estamos observando que hay un movimiento alcista previo, nos interesa entrar al mercado cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor dentro del agotamiento de su movimiento correctivo. Y las velas es lo que nos va a permitir anticiparnos a eso. Entonces, este es el ejemplo del envolvente alcista. Aquí, obviamente, nos cambia el flujo y el día siguiente se confirma. Y allí, pues, ya es una oportunidad de entrada. Si vemos los anteriores, vamos hacia atrás y vemos los retrocesos o las correcciones anteriores. Estamos observando acá largas mechas bajistas, largas mechas
Bajista significa agotamiento de los movimientos bajistas y aumento de volumen contrario. Al mismo tiempo, esto suele generar un cambio, unas velas más pequeñitas, porque el flujo imperante pasó a una vela más pequeñita, que rápidamente es doblegada. Observen, en este primero, este flujo cambió, se mantuvieron las dos siguientes velas bajistas, pero se mantuvieron dentro del cuerpo de la vela alcista. 3 velas dentro del cuerpo de la vela alcista. Y esto, a su vez, estas 5 velas que están acá, representan un patrón de continuación alcista. Y es un conocido patrón de continuación alcista porque esta vela cierra por arriba del cierre de vela que generó el cambio de flujo. Entonces, ya entenderán que no hay que memorizarse este patrón, como ya ni me acuerdo cómo se llama, algo de belt, alcista, no me acuerdo cómo se llama. Como ven, yo misma ya he olvidado, había memorizado casi más de 50 patrones y ya después de aprender el sistema de flujo con los años, pues ya he olvidado casi el nombre de la mayoría de los patrones. Entonces, pero este que está aquí es un conocido patrón de continuación alcista, de 5 velas, 5 o 6 velas, más o menos. A veces puede incluir una más. Y lo que observamos es que hay una fuerte vela alcista, hay 3 velas internas y luego una quinta vela que simplemente confirma el cambio del flujo imperante y lo desplaza. Luego desplaza el flujo imperante, lo va desplazando el flujo imperante. Acá tenemos un ejemplo de un cambio de flujo bajista que podríamos considerar como un envolvente bajista. Pero ¿qué ocurre? No es confirmado con una nueva vela bajista, como para darle continuidad a este flujo. Por eso siempre todos los patrones dicen que se necesita una tercera vela o una segunda vela de confirmación. Por esto, porque si has observado esto y luego el día siguiente ves una larga mecha bajista y ves que también hay mucha fuerza al alza, pues en general, observando este patrón anterior, pudiéramos estar preparando órdenes de continuación bajista. Pero venimos observando que hay un largo ciclo de flujo alcista y no está siendo acompañado por un mayor número de órdenes bajistas que se refleja en esta vela. Al no haber un cierre de vela por debajo de esta vela, de este patrón envolvente, no se confirma, por lo tanto queda completamente invalidado, queda como una vela interna. Y ahí mismo el flujo nuevamente vuelve a cambiar. Y de esa misma forma pueden ir observando. Aquí tenemos, por supuesto, el conocido doji de agotamiento. El flujo aquí se mantenía bajista, el doji está dentro del cuerpo de esa vela, todavía este cuerpo alcista es una vela que todavía no indica que haya ningún cambio, es una vela interna de esto. Para los efectos estamos acá en un escenario de consolidación y de indecisión, hasta que se produce definitivamente el cambio de flujo alcista. Sin embargo, ya el doji al final de un movimiento bajista ya está indicando que hay agotamiento de las órdenes que habían entrado acá. Y por supuesto, luego de una vela alcista que no acabó de decidir el cambio, estas dos velas en conjunto indican que hay agotamiento de este escenario que está acá. Entonces, si estamos observando esto dentro de un gráfico diario, esto llama a la prudencia. Un momento, no voy a entrar en continuación bajista acá, porque hay personas que les gustaría, bueno, continuar en el retroceso, que siempre se puede dar, pero siempre es prudente observar estas velas, estas últimas velas, y observar cuando empiezan a reducirse de tamaño, pues ya no es tan prudente continuar dentro de ese escenario, más bien prepararse para continuar en compras. Y asimismo podemos observar otros retrocesos, fuerza bajista, y cómo se observa el agotamiento de esas fuerzas bajistas en los siguientes 4 días con velas internas, que lo que indican es agotamiento de este escenario que está acá. Velas pequeñas y internas, además de esta vela. Entonces,
visto este y además con inclinación alcista, como pueden ver. Entonces hay consolidación ya indicando al mercado, indicando por lo menos a los más experimentados, oye, acá no vale la pena continuar al alza, no vale la pena. Y la confirmación es el cambio de flujo que vemos en la siguiente vela alcista. El caso contrario, pues es el envolvente bajista, cuando observamos ya el flujo, el cambio de flujo bajista exactamente igual que el anterior, tenemos un flujo alcista y nos lo cambia el cierre de vela por debajo del flujo anterior, que es lo que acabamos de ver, que necesita siempre ser confirmado con una nueva vela alcista para determinar que hay cambio efectivamente dentro del flujo. Otro conocido patrón, que es el harami o el embarazada. ¿Por qué llega a ser tan importante? Cuando no representa ningún cambio de cierre, ni por arriba ni por abajo. El harami es importante porque indica, como lo mencioné anteriormente, indica que hay agotamiento. Al ser una vela interna, indica que hay agotamiento de la fuerza anterior. Igualmente cuando tenemos un doji, entonces hay agotamiento de la fuerza anterior. Y este patrón igualmente necesita ser confirmado con un cierre contrario, que efectivamente ya el siguiente cierre debe cambiar el flujo, debe pasar el flujo imperante a una nueva vela alcista, como para confirmar que efectivamente hubo agotamiento. Porque si aquí el tercer día se produce un movimiento bajista, simplemente continuamos. Este patrón queda completamente invalidado. Así, de esta forma, observamos el reflejo en la teoría del flujo de todos estos patrones que simplemente lo que necesitan es comprensión. Y aquí vemos el ejemplo de varios de estos patrones, haramis, embarazadas, que son velas internas, velas internas que lo que indican es agotamiento. Agotamiento hasta que en este caso sí se produce un cambio de flujo. Igualmente, el último, que es el harami bajista, exactamente lo opuesto. Siempre la vela interna te va a indicar que hay agotamiento y necesita ser confirmado con un nuevo cierre para indicarte que hay un cambio de flujo imperante. De esta forma, entendiendo los cambios de flujos imperantes, es que te das cuenta de que no necesitas memorizar ningún tipo de patrón, sino entender qué es lo que te está diciendo cada una de las velas de acuerdo al cierre. Los martillos. Los martillos son momentos de clímax dentro del precio. Cuando se producen en las partes superiores de los movimientos, indican que hay un aumento del volumen contrario, que era lo que les decía al principio. Las largas mechas superiores, hay un aumento del volumen contrario a lo que viene mostrando el precio en ese momento. Igualmente, la mecha bajista, hay un gran volumen detrás de estas mechas que suelen dejar estos largos recorridos. Y por eso es que son considerados cambios, patrones de reversión. Igual, como todos los demás, necesitas una confirmación que garantice que efectivamente se va a producir un cambio de flujo imperante a bajista, que cierre por debajo de esta otra vela, igualmente esta. Acá, después de un martillo, siempre se necesita una nueva vela alcista que cierre por arriba de la última vela que dominaba el flujo. La conocida Morning Star es, de hecho, pues mi favorita, es la más fácil de identificar en todos los gráficos y justamente es la continuación, la misma, seguimos con esta misma secuencia del flujo. Tenemos un flujo bajista, el flujo bajista se va reduciendo con una vela pequeña que ahora domina el flujo y que luego es fácilmente rebasada, fácilmente revertida con una vela alcista que no necesariamente supera la vela grande anterior. Son dos velas dominantes y una pequeñita, pero sí que nos ha cambiado el flujo imperante porque ha cambiado el flujo de la pequeñita.
que también es más significativo cuando hay un doji. El doji que nos indica indecisión en el mercado. Esto es otro reflejo de cambio de flujo, que tiene nombre bonito, Morning Star, porque refleja un amanecer, inicio de movimientos alcistas, muy bien, y siempre tiene que ser confirmado con una nueva vela alcista que confirme el cambio de flujo, que lo desplace el cambio de flujo a una nueva vela y ahí genera el cambio acá. Eso es lo que nos indica todos estos patrones. Y lo observamos en todos los gráficos. Si pueden analizar cualquier gráfico que abran en este momento, observan que sí, cuando ven las últimas velas, porque generalmente cuando yo estaba comenzando yo decía, sí, es muy fácil analizar lo que ya pasó, pero háblame de lo que está allí, de lo que está comenzando, de lo que está ocurriendo en este momento. Y cuando tú observas que hay, primero a nivel macro, cuál es la secuencia que lleva el precio, porque te interesa entrar dentro de esta secuencia en los retrocesos, cuando culminen los retrocesos, no a la mitad o no acá a los extremos, sino aprovechar, entender cuando culminan estos retrocesos para poder aprovechar justo entrar en las operaciones cuando se está produciendo un cambio de flujo. Esas son las oportunidades. ¿Por qué? Porque no te arriesgas a entradas anticipadas en estos extremos cuando realmente no sabes si va a continuar, sino que estás entrando en continuación de tendencia con la confirmación de un cambio de flujo. De eso se trata, de buscar oportunidades de entrada. El Evening Star, exactamente el patrón contrario al Morning Star, nos cambia el flujo a bajista con justamente el cierre de vela por debajo de la última vela que dejó el cierre alcista. Y siempre necesitamos una confirmación y esto es lo mismo una y otra vez con todos los demás patrones. Estos que acabo de mencionar son los patrones más importantes de reversión, pero como se pueden haber dado cuenta, simplemente responden al sistema de flujo, que si entiendes el sistema de flujo, pues ya, eso es todo. Bien, chicos, este es el tema de este seminario web para los principiantes de las velas japonesas, fácil comprensión de las velas japonesas. Así que abro la sesión de preguntas y respuestas. Leonardo Paz pregunta, ¿siempre en gráficos de un día o también se puede usar gráficos de 4 horas? También puedes usar gráficos de 4 horas que todavía es una temporalidad gráfica pues macro, importante también. Simplemente tienes que recordar, más nada que cada vela está dentro de ese mismo día, intradía, 4 horas, o sea, no representa lo que ocurrió el día anterior, ni nada de esto. León Medina, en el par euro-dólar, ¿cómo se leería las velas de los días 20 y 21 de este mes en gráfico diario? Vamos a ver, en estas lecturas de velas, mejor velas de diario, si se opera en qué temporalidad. Como lo he venido diciendo en todo el análisis, idealmente hacer esta análisis de los patrones o del flujo de las velas en temporalidades gráficas grandes, en gráficos diarios o gráficos de 4 horas, que es lo que realmente, si tú quieres hacer una operación del día o que, por ejemplo, te pueda tener la operación 1 o 2 días, puedes idealmente hacer el análisis de estas velas en gráficos diarios. Y 4 horas también, no hay ningún problema. Los colores, bueno, los colores importan porque realmente lo que te está diciendo a ti es cuando hay un cambio de flujo. Tú lo único que tienes que entender es cuando se produce un cambio de flujo. De pronto no importa el color si la vela de martillo todavía está dentro de otra vela. En ese caso no importará el color, que es lo que dice la teoría. El martillo, bueno, no importa el color. Simplemente entender, bueno, lo de la mecha y el cuerpo de la vela, que es significativamente menor a todo su cuerpo. Toda esta teoría ya la sabemos. Pero para el tema del sistema de flujo, sí es importante tener en cuenta el color, sobre todo cuando hay un cambio de flujo, cuando hay un rompimiento de máximos y mínimos.
Gustavo, toda la comprensión de las velas japonesas es para todas las temporalidades gráficas. Ahora, ustedes tienen que entender que son mucho más representativas las velas de temporalidades gráficas grandes como para entender qué es lo que podría ocurrir en el mercado en ese día o el día siguiente, en fin. Si tú estás analizando un gráfico de 30 o 15 minutos, pues entenderás que lo que observas en ese movimiento, pues te podría dar una señal de lo que te puede ocurrir o le puede ocurrir al mercado pues en los próximos 15 minutos o en la próxima hora máximo. Pero de ahí no puedes definir mucho porque ya sabes que los movimientos en gráficos más pequeños son mucho más rápidos, erráticos, ahí tiene una característica diferente a las velas diarias o de H4. Esto cada uno lo tiene que analizar pues como mejor le guste operar. Siempre tome en cuenta que los patrones de vela en temporalidades menores pues son mucho menos confiables que en gráficos macros. De eso se trata, especialmente cuando los observas en un gráfico día, pues entiendes qué es lo que ha pasado en días anteriores y qué es lo que podría ocurrir en ese día que estás operando, simplemente sin intención de predecir el mercado. O sea, nadie puede predecir el mercado, simplemente estás observando y analizando lo que el mercado te está mostrando en ese momento y que lo que ha hecho en días anteriores, más nada, más nada. Y con esto lo que he querido es, y lo que me enseñaron a mí es que no necesitaba en ningún momento memorizarme ningún patrón, sino entender el flujo, entender qué es lo que está diciendo el flujo. Y observarás que si una vez que entiendes el flujo, ya es lo mismo una y otra vez. Es lo mismo una y otra vez sin memorizar patrones. Simplemente tienes que entender cuando una vela es alcista, cuando una vela es bajista y qué es lo que te está diciendo. Eso es todo, más nada, sin complicaciones. Y de eso se trata el análisis técnico en base a la acción del precio. Entender secuencia de altos y bajos, niveles de soporte y resistencia en función de esto y las velas. Eso es todo, sin complicaciones. Eso es lo que se trata todo esto, sin complicaciones. Bien, chicos, sí. Ay, Dios, me pusieron preguntas por los otros lados también. Vamos a ver, Leonardo pregunta, ¿siempre son dos o más velas que forman esos 4 patrones? Fíjate, en la segunda lámina donde mostré todo lo que es la secuencia del flujo, el flujo imperante tú lo vas a ir observando de derecha a izquierda. De derecha a izquierda, cuando ves la primera vela de tu gráfico, vas a comenzar atrás a ver cuál es la vela que lleva el flujo, cuál es la vela que lleva el flujo. Y tú mismo vas a determinar, a ver, quién lleva el flujo y si hay velas internas, velas bajistas. Por eso te estoy diciendo, acá no se trata de patrones, no importa los patrones. O sea, los patrones son, digamos, formas de organizar la mente, pero cuando entiendes los patrones no importa si son 2 o más velas. Simplemente entiendes que hay agotamiento de un movimiento porque ha culminado el flujo. A ver, Harold pregunta, las premisas para hacer cada día más rentable, supongo, aparte del lenguaje del precio, análisis de vela, noticias, por supuesto, las noticias, análisis técnico. ¿Cuál otra herramienta recomiendas? Bueno, Harold, siempre, por supuesto, las noticias a tomar en cuenta en general, cuando hay noticias de alta volatilidad en el mercado, lo ideal es mantenerse fuera del mercado para que no te lleve la ola de operaciones y esperar que se calme un poco el mercado, en mi opinión. Y posteriormente utilizas el lenguaje del precio, observas cuál es la secuencia que lleva el instrumento en el que quieres operar y observas niveles de soporte y resistencia más cercanos que te puedan permitir establecer una guía de recorrido histórico si va al alza o a la baja y por supuesto las velas, el flujo de velas, entenderlo.
Eh, a ver, Jorge pregunta, por favor, puedes explicarnos un poco sobre la siguiente definición? En Forex no tenemos volumen y en realidad el volumen actualmente es un mero espejismo. Sí, te explico un poco esto. En general, el indicador de volumen es ampliamente seguido en el trading de acciones. ¿Por qué? Porque las acciones se cotizan en mercados centralizados, mercados que están altamente regulados y que proporcionan una data confiable que puede ser seguida por todos los participantes del mercado, institucionales y no institucionales. Es un mercado regulado. De modo que quienes proporcionan los datos de volumen son en sí los servidores de las bolsas de valores centralizadas. Entonces son confiables estos datos. ¿Qué ocurre con el mercado Forex? El mercado Forex es un mercado descentralizado, o mejor llamado OTC, Over the Counter. Es un mercado que no posee una sede central que pueda ofrecer servidores centrales para proporcionar data única y confiable como las bolsas de valores, sino que el mercado Forex es un mercado que al haberse iniciado, por supuesto, de amplio dominio cuando se inició el Internet y proporcionado también por muchos brokers, no existe ningún ente central que ofrezca la data de todas las operaciones del mundo, sino que cada broker tiene su propia data de las operaciones que se llevan a cabo dentro de sus servidores. En general, esas datas suelen ser muy similares entre un broker y otro. Pueden ser más confiables las de aquellos brokers que se consideran más grandes en el mercado y como tal estos brokers más grandes albergan un mayor número de operadores profesionales. Entonces, bajo esas circunstancias es posible observar el volumen y los indicadores de volumen del mercado Forex en estos brokers. Caso tenemos la plataforma de TradingView. TradingView es proporcionada por, si no me equivoco, por Oanda, que es uno de los grandes brokers del mundo y cuya información de volumen refleja más o menos el comportamiento del mercado, más no es exactamente todo lo que está haciendo el mercado en todos lados, sino simplemente lo que refleja es las operaciones de los clientes de Oanda y asimismo de cada uno de los brokers. Por eso es que se le llama que el volumen en Forex es un espejismo, porque simplemente estás observando solamente lo que los servidores del broker en el que estás operando te están diciendo, más nada. No estás viendo el panorama, the big picture, no estás viendo el gran escenario de lo que está pasando. Esto se puede ver y esto lo puedes ver en el último seminario web que hice sobre el volumen. Esto se puede ver si analizas los instrumentos de futuro de las divisas que son proporcionados por las bolsas de valores. Espero que te haya quedado claro, Jorge. Bien, ¿el precio de apertura de una vela siempre coincide con el precio de cierre de la vela anterior? No, a eso me refería cuando hablaba de la vela alcista y la vela bajista. Puedes observar cualquier gráfico en este momento en tu plataforma de trading y si bien algunas de las velas coinciden, vamos a ver, vamos a irnos a la vela donde estábamos analizando el flujo. Bueno, en este caso me parece que, fíjate, no sé si puedes ver dónde tengo el mouse en este momento. Estoy señalando una vela alcista, ¿verdad? Pero esa vela alcista no coincide exactamente con la siguiente vela bajista, sino que observas que hay una pequeña brecha allí. Y eso mismo lo vas a ver en varios de estas. Aquí tenemos otro, fíjate, una vela bajista que tenemos acá, que es una vela interna de esta, pero la siguiente brecha alcista no abre acá, como debería haber ocurrido, sino que abre mucho más abajo. En general, estas diferencias en el precio tienen mucho que ver
con el tema de las instituciones financieras que proporcionan la liquidez a los brokers. Esto es un poco más complejo, es un poco más de tecnicismo, pero es algo que ocurre y que ocurre en todos los brokers. Y tiene que ver más por el tema de la liquidez, de la apertura del día, justamente del hecho de que los mercados son descentralizados. Hay muchos factores que aplican acá. Entonces te puedes dar cuenta en esto que no siempre los precios de apertura y cierre coinciden por esos temas. A ver, cuando se trabaja con el flujo imperante, que es la vela que tiene mayor importancia en cierto modo en el gráfico y la continuidad de flujo con esto, se está formando un pequeño rango de velas hasta que encuentra el siguiente rompimiento de la vela. Sí, dependiendo, no siempre estás en un rango. Estás en un rango cuando estás observando que tienes velas internas. Es decir, el rango sería las velas internas, sí, exactamente, que se encuentran dentro del cuerpo de la vela mayor. Muy bien, se ve que has tomado nota, ¿eh? Exactamente. Estos son los rangos, las velas internas son los rangos, son las consolidaciones, los rangos, hasta que se produce un cambio de flujo y un rompimiento de eso. Heliodoro, ¿qué material nos puedes indicar para ampliar? El material que te puedo indicar para ampliar es por lo menos una hora de observación de los gráficos. Observación de gráficos. Esto lo que requiere es análisis. O sea, métete en los gráficos y observa. Determina esto, el tema del flujo, y verás que coincide con los patrones de vela. De hecho, si quieres, puedes ubicar cualquier material que consigas en internet con todos los patrones de velas japonesas, todo. Incluso ahorita yo mostré los más importantes a considerar, pero hay un montón, hay 100 y pico patrones, más o menos. Yo solo llegué a aprenderme como 40, pero observa esos patrones y te vas a dar cuenta de que coinciden con el sistema de flujo y entiéndelos. O sea, cuando entiendas el sistema de flujo y los comparas con los patrones de velas japonesas que existen, ya te puedes ir olvidando de todos los nombres como me ha pasado a mí. Lo que acabas de explicar también se puede explicar en 30 o 15 minutos. Sí, se puede aplicar en cualquier temporalidad gráfica porque las velas japonesas, tú las ves los gráficos de velas japonesas en todas las temporalidades gráficas, en todas. ¿Cuál es la mejor temporalidad para aplicar la lectura de flujo de velas? Dependiendo, esto aplica para todas las temporalidades. Yo utilizo la temporalidad gráfica de un día porque para poderles explicar a ustedes y que ofrezca, digamos, desde el punto de vista analítico, es mejor observar estas velas en gráficos diarios como para entender la operativa intradía. Pero si tú, por ejemplo, operas en gráficos de un minuto, pues perfectamente tú en un minuto puedes ir siguiendo el flujo que llevan estas velas. Por supuesto, tienes que estar apoyado también con otro conocimiento del lenguaje del precio, como la secuencia de altos y bajos, niveles de soporte y resistencia, para determinar el cambio de tendencia. Pero si todo esto lo haces con el flujo, incluso en gráficos de un minuto, pues te va a ser muy útil y vas a ver que todo se resuelve, o sea, todo es mucho más sencillo. O sea, no te vas a abrumar observando el rápido movimiento de las velas, sino que vas a entender el flujo que lleva. Bien, a ver, creo que ya me había pasado. Uno combina las velas con mejor RSI o MACD. El tema del uso de los indicadores técnicos va a preferencia de cada uno de ustedes. El RSI es un muy buen indicador oscilador y el MACD también lo es. Así que todo va de acuerdo a la preferencia. Yo, para las personas que ven los análisis que yo realizo y los que escribo en la página web de FBS, verán que yo dejo los indicadores técnicos y las líneas y las medias móviles justamente para los principiantes que necesitan ver pues las secuencias alcistas y bajistas de las que hablo, pero yo tengo preferencia por el estocástico. Y no por eso considero que el RSI o MACD sean peores, pero
Esto va de preferencia de cada uno. Lo que sí es que le invito a que si vas a utilizar cualquiera de estos dos, pues hagas tus respectivas pruebas y determines si te ofrecen un mayor número de puntos de entrada o salida, lo que desees mirar y si te resulta confiable. Eso depende, eso va en el gusto de cada trader. En la lámina donde explico lo de la frecuencia, se ve que tiene como unas resistencias y soportes. Veo que solo se tomaron aperturas y cierre de velas. Será mejor siempre en el sistema de flujo vas a considerar es aperturas y cierres, no máximos y mínimos, sino aperturas y cierres. Lo importante son las aperturas y los cierres, siempre. O sea, para este sistema de flujo y de hecho en todos los patrones. En todos los patrones vas a agarra una guía de patrones, que hay unas láminas en internet que ofrecen como 20 patrones en una sola lámina. Observa cada uno y observa la señal que ofrece en relación al sistema de flujo y verás que todo está relacionado con las aperturas, precios de apertura y precios de cierre. Es lo que importa. Ahora, para el tema de identificación de soportes y resistencias y tal, bueno, ahí puedes colocar máximos y mínimos, pero estamos hablando de secuencia, de flujo de velas. Entonces, ahí está. A ver, chicos, creo que... Ay, me pusieron más preguntas. Este video sí queda grabado en el canal de YouTube de FBS en español y en la página web de FBS, especialmente para los que se incorporaron un poco más tarde. A ver, Dilson pregunta, cuando hablas del flujo de velas debemos considerar movernos dentro del volumen de la vela imperante. Exactamente. O sea, la vela imperante lo que te está diciendo es que hay un mayor volumen comprador o un mayor volumen vendedor. Ahora, la variable del volumen ya la expliqué. O sea, en Forex no tiene nada que ver. Por eso, el gran apoyo son las velas, sobre todo si operan intradía y trading de tendencias. Es importantísimo. Bueno, chicos, me parece que he llegado al final de las preguntas. Dejamos este seminario web hasta acá y ya lo voy a subir al canal de YouTube de FBS en español. Gracias a todos por su participación y será hasta el próximo jueves. Chao, chao.